Pues estoy a sus órdenes. Medios de información, que sin duda habrá muchas inquietudes, preguntas relacionadas con la labor legislativa en este momento de final de periodo. Quedo a sus órdenes para cualquier inquietud que tengan. Víctor María. Senador, unas preguntas. La primera tiene que ver realmente qué es lo que es factible ya que pueda salir en estos 4 días que le restan a este periodo ordinario de sesiones. Si es firme ya la votación mañana en el Pleno de la reforma política del Distrito Federal, ¿qué otros productos podrían esperarse? Si ya hay consenso con la colegisladora para que también allá los puedan aprobar. El ambiente electoral, ¿cómo lo ve usted? Estas campañas no pueden desmotivar a los ciudadanos y al electorado a que emita su sufragio el 7 de junio, porque pues más allá de campañas de propuestas y de ideas, son campañas de descalificaciones que, si bien quizá puedan abonar al debate mediático, pues no a que el elector tenga plena conciencia de cuál es la plataforma de cada partido. Y la última es un tema interno. Yo quisiera preguntarle si, yo sé que no ocurrió en su gestión, ocurrió en la gestión pasada, de que si se justifica un gasto de casi $1 millón para comprar centenarios y relojes para agasajar a los trabajadores con mayor antigüedad del sindicato de trabajadores de este Senado. Bueno, primero decirles que una vez que fue aprobada la reforma a diversos artículos de la Constitución relacionados con el combate a la corrupción, acá en el Senado de la República y en Cámara de Diputados, la ley secundaria, la Ley General de Transparencia, ¿sí? Lo que, como se pregunta, tiene que salir, o sea, sale cuando se aprueba, pero lo que está en el proceso de discusión y aprobación es el día de mañana reforma política al Distrito Federal. Uno, que es una reforma constitucional, y otra reforma constitucional, la relacionada con desaparición forzada. Son dos temas que están comprometidos, que ya quedaron de primera lectura y que si hay tiempo de resolverlos mañana, se hará. Primero vamos a entrar a la sesión con reforma política del Distrito Federal. Si hay tiempo, abordaremos el tema de reforma política, de reforma constitucional en materia de desaparición forzada. Si no da tiempo mañana, desaparición forzada será el día miércoles, cuando lo toquemos. ¿Qué otro tema debe de salir? Lamentablemente, bueno, a ver, ¿qué tema debe de salir? Robo de hidrocarburos, tiene que ya ser resuelto, hay un acuerdo entre las dos cámaras sobre cómo resolverlo, ya se los comenté. Vamos a dictaminar la minuta que envió Cámara de Diputados y le vamos a adicionar elementos de aquella que formamos acá en Cámara de Senadores y que se envió a Cámara de Diputados. Y la va a asumir Cámara de Diputados. Debe de salir, se está atorando, pero hay elementos para que tenga que salir FICREA. Es indispensable que se atiendan planteamientos de los cooperativistas que están mencionando no haber sido escuchados, de una reforma legal que estaba construida sin afectación a cooperativistas. En los últimos momentos se incorporó toda un nuevo andamiaje legal sobre este asunto. Entonces mañana van a ser escuchados en la Comisión de Hacienda, previo al dictamen que elaboren sobre lo que llegó de Cámara de Diputados, pero debe
debe de salir. El tema de Fonacot debe de salir también. De los que quedan pendientes, pero que estamos haciendo un esfuerzo todavía, yo no sería de los que los sacara yo de la agenda, es el tema de las reformas, a las propuestas del presidente Peña sobre seguridad pública y sobre derechos humanos o Estado de Derecho, como se ha dado a llamar. Y no debemos de abandonarlo porque es un elemento jurídico muy importante para el combate a la corrupción. Debo decir, lo aclaré ya de manera previa, nunca se puso un contenido que fuera el contenido de un modelo que no se separara de la propuesta del Ejecutivo, pero no que no contuviera los elementos originales con los que llegó. Así es que ahí sí yo vi, si es que no sale, no obstrucción o obstáculo de algún grupo parlamentario, sino el interés no necesario de parte del propio gobierno. Queda pendiente la ley de la Fiscalía General de la República. Déjame meterme a lo que queda pendiente, que también es importante, ¿verdad? ¿Sí? Queda pendiente que está, creo yo, está siendo rediseñada esa propuesta por la visión que se tiene desde la nueva Procuradora General de la República. Recuerden que es una propuesta que hizo Jesús Murillo Caram, que los diputados le aprueban, pero que hoy con la nueva Procuradora tendrá que haber un nuevo rediseño. Queda pendiente regulación en ley secundaria al artículo 33 y 29 constitucional. ¿Sí? Quedan pendientes 29 y 33. ¿Sí? Derechos de los extranjeros, cuando se aplica el 33 y el 29, el derecho de réplica. El derecho de réplica. Queda pendiente eso y en los temas de Coneval, que creo que hubiera sido importante resolverlos, y queda pendiente como una falta por acuerdos el tema de del fiscal anticorrupción. Es algo que pudo haberse resuelto, pero en este rediseño de la ley de la Fiscalía General fue parte de las cosas que quedaron incluidas para así no establecer una definición. Yo tengo la certeza de que vamos a resolver todos los nombramientos, que entre mañana y el jueves, de parte de lo que llegó del Ejecutivo, que ustedes conocen, son de Hacienda, que son de hidrocarburos, el tema del sustituto en el asunto del Tribunal, de la Sala Superior del Tribunal del TRIFE, electoral de la Federación, para nombrar a quien ocupaba el cargo, de quien hasta hoy ya no, bueno, cuando ya dejó de ser magistrado Alejandro Luna Ramos. Es un año electoral y es importante que el órgano esté completo, un órgano de 7 integrantes. Si funciona con 6 dirán que no se desnaturaliza porque el presidente tiene voto de calidad, pero cuando se tiene voto de calidad y eso está un órgano incompleto empatado, pues el voto de calidad adquiere una importancia muy especial, ¿verdad? Si no, que le pregunten a la Comisión Bicameral de Canal del Congreso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sale. Ambiente electoral. Yo veo una deformación en lo que el proceso electoral ha transcurrido hasta el día de hoy. No son campañas que estén consolidando la democracia en México. El espoteo que se utiliza en radio y televisión en tiempos oficiales
no ha servido más que para denostar o denostarse entre candidatos, entre partidos, y así nos está construyendo la democracia en México. Hay un uso incorrecto de los tiempos oficiales por los contenidos que se han transmitido en esa vía. Debiera haber inclusive una mayor rigidez en la revisión que se hace de estos asuntos. Si no se puede construir en este proceso, si no hay un proceso de construcción de una consolidación democrática, no duden que la reforma política revise esto que ahorita se pone como una garantía de equidad, que al final no provoca equidad y no provoca la mejor percepción de la sociedad hacia la participación de los partidos y de sus candidatos. ¿Sí? Es el ambiente que yo encuentro por la pregunta que me haces. Si se justifica gasto, no conozco el dato, lo leí hoy. No creo que la manera de satisfacer derechos laborales individuales y colectivos de un sindicato sea mediante regalos de esa naturaleza. No es la forma como un empleador, en este caso el Senado, debe de retribuir a la organización de trabajadores con ese tipo de compensaciones que no resuelven ninguna relación, ninguna prestación laboral, pues. Pero no conozco el dato específico, por eso doy mi opinión general, que no lo veo como algo que deba ser constructivo en la relación entre patrón y trabajador. Creo que te puedo contestar. Clau. Hola, presidente, buenos días. Preguntándole dos cosas, una muy breve sobre el asunto de la minuta de robo de hidrocarburos. ¿Qué le adicionan y para cuándo ya la tienen lista? Sí, me puede precisar. Y otra cosa, ¿cómo ve usted, qué opinión le merece esta investigación que ya están haciendo las autoridades hacendarias por el caso que se descubrió en Sonora, de esta supuesta indebida condonación de impuestos a la familia del gobernador Padres y también al candidato del PAN a la gubernatura, por favor? Bueno, en el caso del robo de hidrocarburos, en ambas cámaras se empezaron a construir sendas propuestas. En Cámara de Diputados, lo que se hizo fue reformas a artículos de leyes aprobadas. En el caso de Cámara de Senadores, lo que construimos fue una ley especial sobre esta nueva forma de delinquir, ¿sí? Después, como debe de ser, la opinión de las instituciones de gobierno vinculadas a esto, como es Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos, tuvo incidencia en las propuestas que en ambas cámaras estaban construyendo. Yo lo digo de manera muy cuidadosa y de manera autocrítica. Yo creo que lo que dijimos en el Senado se excedió al formar una legislación especial en materia de robo de hidrocarburos. Al rato cada forma de delinquir va a tener que ser atendida con leyes especiales, y no es el caso. Entonces, por eso decidimos que la minuta de Cámara de Diputados, la que se nos envió, ¿sí?, de Cámara de Diputados, que tiene reformas a leyes existentes, sea la que dictaminemos adicionándole elementos de esos que contiene, ¿me explico?, la ley especial, que es toda una estrategia de cómo combatir no solamente los temas de aumentar la penalidad, de determinar supuestos de cómo se constituyen los delitos, sino de adicionar elementos inclusive de estrategia de combate a esta forma de delinquir. Eso es lo que se va a adicionar, es lo que se tiene ya listo para resolverse en el dictamen correspondiente, ¿sí? Y sin duda ha habido todavía cosas entre Pemex y Secretaría de Energía que están opinando cada una de estas dos dependencias
con alguna visión un poco diferente que también nos ha detenido en la conclusión de este dictamen. ¿Sale el jueves? Sí, debe salir antes del jueves, al jueves, pues. Puede ser antes o al jueves. Sí, sí. Y el tema de cómo veo, bueno, yo lo que quiero es que se aclare perfectamente, que no solo quede como una publicación, sino que haya más elementos, que el SAT informe efectivamente si hubo condonaciones fiscales o si hay un proceso que tenga que ver con ese propósito. Y que no solamente se quede en una publicación que sea parte del escenario electoral, porque de lo contrario nos quedaríamos solamente en el anuncio de un hecho ilícito sin que la autoridad responda con mayor información o sin que se publique mayor información que nos lleve a mayores elementos, a tener mayores elementos. Diría yo que habrá que tener más información para establecer, en caso de que sean beneficiados gente que hoy compite electoralmente en Sonora. ¿Me explico? De lo contrario, pues solamente es un golpe que se da a un candidato y que ya no se encuentra robustecido por más. Estamos interesados porque haya más información, de la que fue hoy publicada. Presidente, pero en caso de que se confirme que hubo una indebida condonación a esas empresas, ¿se debe sancionar? Sin duda que sí, habría un caso de corrupción promovido desde el SAT o desde autoridades hacendarias. No estamos hablando de condonación de impuestos estatales, ¿verdad? El asunto es que habría utilizado el convenio con la Secretaría de Hacienda para que el gobernador Padres pues decidiera a quienes le condonaban esos impuestos. No sería un asunto de decisión federal, sino de decisión estatal. Me gustaría conocer las atribuciones específicas que tiene una autoridad hacendaria estatal para llevar a cabo ese tipo de condonaciones, ¿sí? No conozco el caso. De ser así, sin duda que estaríamos ante un hecho ilegal, inclusive ante un acto de corrupción para beneficiar mediante el ejercicio de la autoridad a intereses privados, ¿sí? Pero yo primero quisiera conocer si efectivamente la autoridad de finanzas del Estado tiene capacidad para condonación de impuestos, o cuál es la intervención que tiene, porque por eso tiene que salir a aclarar la autoridad hacendaria federal, que en este caso es el sistema del SAT, Administración Tributaria. Gracias. Sí. Angélica Mercado, por favor, Miguel. Senador, buenas tardes. Le quisiera preguntar sobre cómo van las negociaciones para elegir al magistrado electoral, el suplente de Leonel Castillo, porque vemos que ustedes tienen un candidato, el PRI tendría algún otro y se requerirían 2/3 partes. También en el tema de reforma del Distrito Federal, se nos comentaba que persisten los diferendos en lo que van a ser los constituyentes designados. Esta forma de cómo se van a distribuir en las listas de partidos, lo que van a hacer los candidatos ciudadanos, si ya encontraron una fórmula. Y en este tema de robo de hidrocarburos, el senador Falla decía que estaban viendo con Cámara de Diputados, con los coordinadores, que pudieran ser las 2 minutas, tanto la que se envió para allá como la que está en el Senado, o que en todo caso se concretaran los cambios en el Código Penal, si usted sabe cómo va esa negociación. Gracias. A ver, vamos a elegir a un espacio en la sala superior del TRIFE, aquel que ocupó Alejandro Luna Ramos, no Leonel Castillo. Es que lo mencionaste así. ¿Cómo van? ¿Cómo van los acuerdos? Bueno, el grupo parlamentario del PRD ha definido su
que votará en favor de un abogado de apellido Aguirre, lo mismo que el Partido Acción Nacional. El PRI no ha definido su propuesta, no la ha definido. No hay mucho interés del PRI de hacer la elección. ¿Sí? Habría que preguntarle al senador Gamboa cuál es la posición del grupo parlamentario. Si una propuesta no alcanza ninguna de las tres integrantes de la terna no alcanzan los 2/3, tiene el efecto de rechazar la terna para que la Corte emita una nueva propuesta. Nosotros no podemos jugar a dejar un órgano incompleto, repito. Tiene que ser, es un órgano de 7 integrantes, que cuando funciona con 6, aun cuando el presidente tiene voto de calidad, ese voto se convierte en muy importante, de mucha trascendencia. 7 integrantes pueden hacer que el presidente vote en un bloque de 3 contra 4, ¿verdad? Pero si hay un bloque de 3-3, en ese caso sí hay empate, y en ese caso sí se opera el voto de calidad. Es el empate de integrantes, es el concepto del empate. Lo que ocurrió en la, No de 2-2-2. lo ¿Sí? que ocurrió en la Suprema Corte, ¿no? ¿Cuántas votaciones se llevaron? Es ser un empate, ¿verdad? Sí. Es ser un empate. Pero ahí no había votos de calidad. Ahí tuvo que cambiar a alguien Su voto. el sentido de su voto. Bueno, entonces nosotros estamos en la posición de que se elija, por eso se suspendió el día jueves la elección de otros nombramientos, para que primero se definiera el tema del magistrado electoral. Así están las cosas, Angélica, ¿sí? En este tema. Pero cree que no haya entonces magistrado electoral. No, yo sí voy a como se dice en los remates, a pujar, y se dicen los esfuerzos personales también, para que haya elección. O sea, no podemos ir a un proceso electoral, en un año electoral, en el que, repito, la sala superior del Tribunal Electoral está incompleta. Así es que es de las cosas que deben de resolverse. O si no, que cada quien diga si quiere o no, que no quiere. ¿Sí? Se lo pregunto porque el PAN condiciona y dice que si no hay magistrado no se votan los otros. Esa es la posición del PAN. Nosotros también vemos que eso es excesivo, pero acompañamos el día jueves la posición de que no hubiera votaciones hasta que no hubiera definición del magistrado electoral. Pero también no queremos que el Senado quede sin nombrar el cúmulo de designaciones que están pasando por su conocimiento. Mañana veríamos que voten otras designaciones aún si no hubiera magistrado. Vamos a ver, puede ser posible. Puede ser posible. ¿Sí? Constituyentes no hay ningún problema, no hay ningún desacuerdo. La Asamblea Constituyente del Distrito Federal estará integrada por 100 integrantes, 60 de elección bajo un método de representación proporcional, electos en una sola lista cerrada de partidos políticos, con la participación de candidatos independientes. Los partidos políticos van a participar a través de una lista. A los candidatos independientes no se les va a poder obligar a formar una lista, no se les va a poder obligar. Entonces ellos registran su interés previa acreditación del 1% del padrón electoral, como marca, es inclusive menor al que marca la ley, ¿sí? 1%, y después de tomada la suma de todos los votos de candidatos independientes, se forma el número de votos de independientes, y así es bajo representación proporcional absoluta, es como se asignan los lugares a los candidatos independientes, y se garantizan todo acceso a medios de información, todos los espacios oficiales,
se crea una participación igualitaria y 40 designados, 14 por el Senado de la República, es decir, 14 senadores designados por los grupos parlamentarios por una votación de 2/3, 14 diputados electos por Cámara de Diputados en una votación de 2/3, 6 propuestas del jefe de gobierno y 6 propuestas del titular del Ejecutivo Federal, formando así 14 más 14, 28, 6 más 6, 12, más 28, 40, a 60, y así nos rompimos el acuerdo original de 60 electos y 40 designados. Es la propuesta que pudo salir. Yo quiero decir que en el PRD había hubo inquietud para que todos fueran electos en distritos, pero recuerden que las reformas siempre son las reformas que se acuerdan por las fuerzas políticas que las están resolviendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es un planteamiento que se hizo y finalmente la mesa de las bancadas en el Senado, del gobierno federal y de la jefatura de gobierno así lo resolvieron. El robo, ¿cuál era la pregunta en robo? Lo de Fayad, ¿verdad? Sí, porque… Sí, no puede haber 2 dictámenes, imagínense, que fuera la ley especial y las reformas a las leyes vigentes acá en el Senado de la República. Por eso lo que acordamos es que se dictamine la de acá con elementos de la que enviamos de senadores a Cámara de Diputados. Berta. ¿Nos podría hacer el favor? Buenas tardes. Hola, Bertita. ¿Nos podría hacer el favor de explicarnos su exhorto que hizo usted ayer a los partidos políticos, que lo mencionó ya hace un rato, pero sí me gustaría profundizar? ¿Puede el exhorto que usted hace, puede prosperar? Porque esa es una campaña de lodo. Si no es el PAN, es el PRI, si no es el PRD, es el mejor, en fin, todos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para que de veras se eleve el nivel de las campañas políticas, ¿no? Porque estamos a un nivel suelo, ¿no? Por un lado. Por el otro, ¿cuáles considera usted, si nos podría enumerar 1, 2, 3, 4, lo principal que lleva la reforma política del DF para que realmente tenga la autonomía y tenga su constitución? Y otra, ¿nos podría proporcionar la lista de los magistrados o de los nombramientos que tiene pendiente el Senado? Porque son de diferentes, de Hacienda, llegó una cáliz ahí muy grande, ¿no? Sí. Por favor, gracias. Bueno, cuando nos detenemos en un año electoral y evaluamos lo positivo y lo negativo del proceso que está en curso, es cuando encontramos que esta campaña no es diferente a las que se han desarrollado en otros procesos. Que las estrategias electorales de partidos y candidatos se han reducido a desarrollar denuestos, acusaciones, afirmaciones no probadas, información estadística alterada, que no llevan a la sociedad a tener una percepción de que un proceso electoral es útil, sino por el contrario, lo llevan a tener una percepción, una certeza de que lo que se hace en la política y sobre todo en la política electoral es dañino para la propia sociedad. Esa es una percepción social, no de un político profesional. ¿Sí? Eso es lo que puede pensar el hombre, la mujer en sus casas. ¿Sí? Quisieran escuchar propuestas que los diferencien. Cada vez más la sociedad vota por personas y no por partidos. Cada vez más la definición íntima de alguien cuando va a orientar su voto es más por personas que por partidos. Entonces, si los partidos y los candidatos no abonan
a crear una diferencia de lo que es el proceso electoral en su conjunto, no están abonando a la consolidación de la democracia. Así de simple. No se está ayudando a que haya una mejor percepción social de lo que se puede buscar cuando se elige un órgano del Estado, o la idea de la legitimidad que genera el voto. Así es que, por eso la decisión de mi parte de hacer un exhorto a los partidos y a los candidatos, para que en lo que resta del proceso electoral cambien sus estrategias y las conviertan en aquellas en donde el elemento fundamental sean las propuestas programáticas de visión de la sociedad. No se necesita prometer nada, se necesita presentar qué visión se tiene de la sociedad, qué visión se tiene de la sociedad. Y de esa forma creo yo que podría estar un candidato mucho mejor aceptado, podría diferenciarse de otros inclusive, porque hoy ya no se distingue entre quién dice un denuesto, quién sigue en el otro, quién sigue en el otro, quién sigue en el otro. Juntan hoy todos los spots, ¿verdad?, en televisión y radio, y al final digo, ¿quién dijo lo peor? ¿Quién dijo lo más fuerte, lo más duro? No hay diferenciación, ¿verdad? O sea, no hay forma de poder encontrar en las campañas de hoy una razón para tener una mejor opinión de la política electoral, o de la política, pues, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Yo confío en que esto sea visto como parte de una estrategia. Yo sé que los estrategas políticos lo están ya recomendando, porque mira, ahora ni siquiera el denostado partido o persona decae en la opinión que se tiene sobre ellos. Ya no impactan, las descalificaciones ya no impactan, ya no genera esa circunstancia. Que no nos espantemos que luego partidos que sean pura espuma tengan los mejores resultados porque utilizaron otra estrategia distinta a eso. Es que es un exhorto, por eso es un exhorto. Y ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? A ver, pues tiene el INE que rechazarlos. Llamo también al INE a que rechace las propuestas de contenidos que contengan descalificaciones. Llamo al INE como autoridad electoral a que revise esos contenidos para que solamente pase a aquellos que tengan mensajes de consolidación a la democracia, y no para eso hay que hacer una serie de alabanzas o de loas. Se puede hacer crítica política sin denostar. Se puede hacer una fuerte crítica política sin denostar. Así de simple. Fuerte crítica política. Pero si el INE aprueba todo eso para ser pasado en tiempos oficiales, el INE también está faltando al cumplimiento de la función que constitucionalmente tiene. 4 elementos. Muchos más, pero a ver, cuatro elementos. Libertades civiles y derechos de los que habitan en el Distrito Federal. Serán ciudadanos que puedan ejercer más derechos que los que hoy ejercen. Contenidos esos derechos, primero, en la Constitución General de la República, de cuyos artículos se están reformando, pero de manera concreta y abundante en la Constitución Política del Distrito Federal. Por ejemplo, nuevo andamiaje legal para que las hoy delegaciones sean alcaldías,
en donde pueda alojarse la autoridad, no en un mando único, que puede llegar a ser arbitrario, sino un mando que pueda ser revisado por un colectivo. Y con la participación tan real que ejerce la sociedad aquí en el Distrito Federal, sin duda que se crearán alcaldías que sean verdaderos contrapesos sobre el ejercicio de la autoridad ante un alcalde, ya no jefe delegacional. Con sus concejales, ¿sí? Que no ayuntamientos y concejales. Tercero, nueva justicia distributiva de la recaudación del Distrito Federal. Distributiva y redistributiva, a través de todos los servicios que recibe la sociedad. Y la gran oportunidad de participar en esto. Y una última, bueno, pues el derecho a elegir a sus gobernantes de manera directa y ya no de manera indirecta, que ya se ejercen, ¿no? Pero hoy ya con las nuevas atribuciones de lo que es una nueva arquitectura en el ejercicio del poder. Pienso en eso, pero tiene consecuencias de verdad en todos los sentidos. En todos los sentidos. La reforma política al Distrito Federal creo que es la gran oportunidad en la vida de la sociedad mexicana, del país, de construir una constitución de avanzada. Esa es la gran oportunidad también que da la reforma política del Distrito Federal al país en su conjunto. Tiene que haber una constitución de avanzada. El tema de los derechos, por ejemplo, derechos humanos y la forma en su nueva concepción después de las reformas al artículo 1 de la Constitución, el paradigma de reforma que va a tener que plasmarse en la Constitución que tengamos en el DF. ¿Sí? Todos los temas que la sociedad del DF está permanentemente exigiendo, hoy van a ser tocados allí. Cosas que en otras constituciones de los estados nadie las toca, por visiones conservadoras, tradicionalistas, aquí en el DF van a ser tocadas. Y que va a servir de una constitución de avanzada como parangón o referencia con las demás constituciones del país. Por ejemplo, serían 4 elementos así que yo veo. Los nombramientos sí se los doy. Instruyo, ¿a quién instruyo? A Rubén, que los distribuya. ¿Sí? Son varios, son muchos, son como 40. ¿Sí? Alberto. Presidente, buenas tardes. Hola. Quiero preguntarle si ya se reunieron con los integrantes de la Junta de Coordinación Política para afinar los últimos detalles de la reforma política del DF. Si estos cambios los van a presentar en adendum o cómo los van a resolver en el Pleno. Y por último, quiero preguntarle qué pasó con el plan de austeridad para los gastos del Senado, que dijo que ya iba a presentar. Muy bien, Alberto. A ver, el acuerdo del Distrito Federal está cerrado desde el día jueves. ¿Sí? Lo último que se desahogó fue que había 56 electos y 44 designados, y eso violaba el acuerdo original de 60-40, y ajustamos quitándole 1 a senadores, 1 a diputados, 1 a jefe de gobierno y 1 a titular del Ejecutivo. Ya no hay necesidad de reunirse para afinar, pero si hay necesidad de hablar, hablaremos, ¿sí? Después, ¿cómo se va a desahogar? Se va a presentar un documento de adiciones, de modificaciones y modificaciones. Las mesas directivas de las comisiones dictaminadoras de puntos constitucionales, de Distrito Federal y de estudios legislativos primera, van a presentar a la mesa directiva un documento. Entonces, una vez que esté presentado el documento, la mesa directiva va a dar por
desahogada por dispensada la segunda lectura del dictamen que está en primera desde el mes de diciembre del 2014, vamos a dar paso a ese documento de modificaciones. Va a haber la presentación del mismo dictamen con sus modificaciones por parte de los presidentes de las comisiones, va a haber posicionamiento de los grupos parlamentarios, va a haber discusión en lo general y en lo particular. En lo general primero, cuando se agote la discusión en lo general, por ahí mi cuadro, ayúdenlo. Cuando se agote la discusión en lo general, pues se votará en lo general y las reservas que se presenten en particular, una vez presentadas, admitidas a discusión, ¿sí? Que serán admitidas las modificaciones que se presenten. Vamos a ver cómo se da todo el proceso. Ese es el mecanismo. Después, ¿sí me di a entender? Sí, es lo general, pues. Ahora, yo voy a presentar, bien que feo se está ahí. Creo que es un micrófono. Sí, chido. Voy a hacer anuncios administrativos mañana o el miércoles. ¿Qué van a hacer? A ver, todas las no obras, por llamarlo así, las acciones relacionadas con transparencia, ¿sí? Que por cierto, nos pasamos de transparentes, tenemos más de 30 rubros publicados cuando estamos obligados solamente a 12, y cada vez que por una solicitud de transparencia se nos pide el detalle más mínimo de nóminas, de asesores, de todo, que no asesores, son gente que gana por contratación de honorarios, pero se conoce como asesores en la parte administrativa, por eso tantos asesores, miles, entre 128 a 14, no es así. Hay muchas áreas que tienen contratación de auxiliares técnicos que están bajo el rubro de asesores, que nada tienen que ver con senadores, muchísimos. Pero en fin, así está publicado y así lo van manejado, y yo no voy a contradecir a nadie mientras sea asuntos de transparencia. Asuntos de transparencia, asuntos de austeridad, que desafortunadamente se filtró el documento que nosotros que se entregó a los grupos parlamentarios, que se filtró, ¿me explico? Que yo lo voy a ratificar, ese convenio, ¿sí? Voy a mencionar cómo está la construcción del nuevo portal y el tema de la entrega-recepción, ¿sí? De la entrega-recepción con datos perfectos, no porque se hicieron cosas para conseguir que en este año operara la entrega-recepción. Eso va a ser el 31 de mayo. Pero ya lo puedo anunciar, porque estamos desahogando todo un convenio de concertación al tenor del cual está operando la entrega-recepción. Porque en los 2 años anteriores, cuando dijeron que se iba a recibir el edificio, la obra, pues nunca hubo posibilidades, pues. Nunca hubo posibilidades de que eso ocurriera. Ahora sí, ¿sí? Porque tomamos acciones relacionadas con todo esto. Entonces habrá temas de transparencia, temas de austeridad, temas de entrega-recepción, ¿sí? Y muchos más temas administrativos que va a ser de interés de todos. Presidente, nada más por último, en la entrega-recepción ya quedaron solventadas todas las observaciones que ustedes les habían hecho a GAMI. ¿No? El 31 de diciembre quedaron solventadas algunas. El 31 de mayo es otra fecha para que queden solventadas otras. Y las que no queden solventadas al 31 de mayo serán materia de un arbitraje. De un arbitraje. ¿Sí? ¿Tendrá el número? No sé. Tú ya quieres que te filtre. No, pues Eso los filtran otros grupos. Por eso el problema, se les da a los grupos y luego lo filtran. Sí. ¿Sí? Son muy persuasivos ustedes. No, pero yo el mañana pasado ya va a ser público. Yo se los voy a dar todas las mañana o pasado. Dejen que todo tiene cálculo político, señores. Todo, yo tengo que cuidar todo este ambiente.
Tengo que cuidar. Es así, ¿sí? Es así. Pero todo bien y con mucha claridad todo. Paquito. Buenas tardes. Mi primera pregunta, su opinión respecto a esta crítica que hace el ex jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, sobre este tema de los 40 designados en la Asamblea Constituyente, y preguntarle un poco más sobre esa asamblea, es decir, si nos pudiera dar detalles si se les va a pagar, dentro de esa asamblea qué tipo de facultades va a tener. Me gustaría saber qué va a pasar con los derechos laborales de los capitalinos, con la ¿De los capitalinos o de los trabajadores? de los trabajadores capitalinos, la seguridad social, y también preguntarle sobre este tema de la entrega-recepción. Es decir, el 31 de mayo el Senado ya no tendría posibilidades de pagar más recursos de los que ya se pagaron a la empresa que hizo el inmueble, ¿o todavía cabe esa posibilidad? No cabe, debemos, pero no lo que nos quieran cobrar. ¿Eh? Sí, debemos. A ver, primero lo de Marcelo Ebrard es su opinión. La opinión de un candidato que busca adhesiones o opiniones favorables, ¿sí? Nada más es lo que podría opinar respecto a la opinión que haya vertido Marcelo Ebrard. Es fácil opinar, difícil resolver, ¿sí? Así es que esta es la reforma política que está planteando desde los acuerdos de las fuerzas que están resolviendo esta reforma política. ¿Sí? Esta es. La otra es dejar a la ciudad sin un elemento constitucional, jurídico, político tan importante como la reforma. ¿El otro tema cuál es, Paquito? Un poquito de detalles de la Asamblea Constituyente, si tendrán algún pago estos personajes, sobre los elementos, qué tipo de facultades van a tener. No quien sea servidor público. Para empezar, todavía es un asunto que se va a tener que resolver, no en la reforma política, sino tiene que ver con la elegibilidad de quien pueda ser constituyente. Recuerden que ningún servidor público puede ser electo para un cargo de elección federal y también elección local, ¿verdad? Entonces, un senador que participe, vamos a ver bajo qué condiciones podrá hacerlo, un diputado federal, ¿sí? Un servidor público del gobierno del DF, si es que de los 6 que designa el jefe de gobierno hay algún servidor público en funciones, o un servidor público federal. Así que no va a haber ninguna retribución distinta a la que de origen tengan por cargos que estén ocupando. ¿Y cuáles son los derechos que tengan? Los de todo constituyente. El primer proyecto de constitución corre a cargo del jefe de gobierno para darle orden, pero el derecho de iniciativa lo conservan todos. El derecho de iniciativa para poder adicionar, modificar cada uno de los artículos, cada uno de los contenidos de la propuesta que hiciera el jefe de gobierno. ¿El otro cuál es? Los derechos laborales intactos, así como está. Había una reforma al 123 que está ahí, llegó así como de algún lugar extraño, pero ya se eliminó. Y un transitorio sexto, que estaba también ahí medio corriendo interpretaciones de que se creaba un régimen especial de seguridad social para los trabajadores del Distrito Federal. Todo queda igual. Recuerden que son regímenes, que atiende el ISSSTE y atiende el gobierno de la ciudad. Está ahí hecho un pequeño chilaquil, pero va a seguir igual para que no haya ahorita reclamos de organizaciones sindicales, planteamientos de esa naturaleza. ¿Y el otro cuál es? Sobre lo que debe el Senado. Sí, miren, hay una deuda que el Senado reconoce, pero distinta y diferente y menor a lo que se reclamaba. Esta obra está siendo revisada para empezar, se los adelanto, eso fue un fideicomiso que manejó Banobras. Ni este Senado, nada tiene que ver con la obra, ni el anterior. Fue Banobras.
el que manejó la construcción de esta obra del Senado de la República. ¿Sí me explico? Hay una empresa que está revisando cada una de las observaciones, cada uno de los rubros que constituye la obra, y eso ha ido por partes, pero hemos estado trabajando más de un año. Más de un año. Por eso un lapso fue el 31 de diciembre y otro lapso va a ser el 31 de octubre, ¿sí? Lo que no se resuelva tiene que ser ya un arbitraje. Al 31 de mayo, perdón. 31 de mayo. Y podrá haber adiciones, pero eso es realmente lo que hay hoy y es un avance muy importante. O sea, lo otro, los anuncios de hace un año y 2 años ni siquiera eran posibles, pues. ¿Sí? No había forma. ¿Cuál es la cantidad que reconoce? No, de eso, si te la digo mañana va a ser 8 columnas y no la del Distrito Federal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, regresando igual a la Asamblea Constituyente, preguntarle el motivo por el cual en las negociaciones se llegaron al número de 100 legisladores, en vista de que incluso son más de los de la Asamblea Legislativa del DF. Segunda pregunta, ha hablado de los elementos que contendrá el constituyente, pero ¿qué harán los legisladores en este nuevo espacio, en vista de que la iniciativa la presenta el jefe de gobierno? Y la tercera, si ya se tiene algún presupuesto designado o pensado de cuánto costará esta asamblea. Como no apunté, me las vas haciendo, ¿no? Sí. Primero, ¿Por qué 100 legisladores? porque fue el número más exacto para crear la representación 60-40. No había números diferentes. Cuando se hablaban de números se dio una proporción que luego no era la exacta y por eso se establecieron 100. 60 electos y 40 designados. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué harán estos legisladores en vista de que la iniciativa la presenta el jefe de gobierno? Pues van a tener que prepararse para ser electos. ¿Sí? El proceso, la jornada electoral prevista para elegir a los constituyentes será el primer domingo de junio del año 2016. Y la instalación de la Asamblea Constituyente será en la primera quincena de septiembre del año 2016, tentativamente el 15 de septiembre. La instalación. La instalación, pero una vez ya instalados, ¿cuáles serán sus labores? Una vez ya instalados, sin duda que, a ver, se tiene que fijarse un plazo. La convocatoria tiene que definir un plazo para construir la Constitución. Y yo creo que aquel que quiera ser constituyente desde hoy ya tiene muchas ocupaciones relacionadas con todos los elementos de una Constitución. ¿Sí? Okay. ¿Qué hacen? Pues prepararse para desempeñar su función, recoger las inquietudes de la sociedad, acercarse a la gente para poder ser fieles representantes de lo que la sociedad quiere. Okay. Y la tercera, el presupuesto, si ya han contemplado No, cuánto costaría. Eso no corresponde al Senado. El presupuesto seguramente corre a cargo de las finanzas del Distrito Federal. Okay. Gracias. ¿Alguien más? Yo creo que sí, y lo omití. Ya hay un acuerdo para devolver el contenido de la reforma constitucional como llegó de Cámara de Diputados. Tiene que ser, acuérdense que quedó de primera lectura y se modificó un transitorio. Y con esa versión de ese transitorio, desde la opinión de muchos, se desnaturalizaba la reforma. Por eso no salió en diciembre del 2014. Entonces la propuesta es devolverle los términos de cómo llegó de Cámara de Diputados y que así salga. Gracias, muchachos.